Los trabajos de reconstrucción en la ciudad se agilizarán tras la reasignación en el Congreso local de más de 1.300 millones de pesos para este fin. Esta es la información. Me permito informarles que este primer Congreso de la Ciudad de México ha tenido a bien aprobar las modificaciones al presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018. De esta manera quedó aprobado el reorientamiento de 1.318 millones de pesos para reforzar y agilizar los trabajos de reconstrucción en la capital del país, derivado de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. De los 1.318 millones de pesos aprobados, 718 millones irán al Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda de Uso Habitacional, y 600 millones, incluyendo los 30 millones previstos para la transición, que la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum Pardo decidió destinar a este fin, se enviarán a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México para que los apruebe. El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue elaborado a partir de la iniciativa enviada por el jefe de gobierno José Ramón Amieva, con el propósito de modificar el Decreto de Presupuesto 2018. Esta decisión unánime lo que refleja es la voluntad de todas y todos los diputados de este Congreso de atender a las personas que lo necesitan en la ciudad, y reitero, es un augurio de que así seguirá siendo. A partir de hoy, el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, se reunirá diariamente con el gabinete involucrado en asuntos de reconstrucción e informará día a día al Congreso capitalino sobre el uso y destino de los recursos. Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, indicó que esta aprobación corresponde a un acto de justicia que era urgente e impostergable. Se acabó el secuestro de los recursos por parte de partidos, se acabó el uso clientelar, se acabó la pretensión de convertir en deudores a las familias damnificadas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.